Ok, muy buenas noches, estimados estudiantes. Entonces, como ya lo habíamos estado hablando en las horas que nos precedieron a esta, sí, nos encontramos ya revisando o analizando la unidad que lleva como título la contabilidad en el sector financiero. ¿Sí? En esta unidad nosotros vamos a abordar la base legal de la contabilidad en el sistema o en el sector financiero, tanto público como privado. También analizaremos el catálogo único de cuentas que se ha creado, ¿verdad? De manera específica para las entidades de este sector. Analizaremos también los diferentes grupos o los principales grupos y también cuentas de este plan de cuentas, así como también revisaremos los reportes y estados financieros que se emiten, ¿sí? Se había indicado también que de acuerdo al Código Orgánico Monetario y Financiero, en su artículo 218 nos habla de las normas contables, en la que nos indica que todas las entidades del sistema financiero nacional deben de someterse a las políticas y regulaciones sobre la contabilidad y los estados financieros, ¿verdad? Entonces, se deben de regir bajo estas normas, ¿sí? Que son expedidas, pues, ya sea por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, así como también las normas que se dicten por parte de los organismos de control, ¿sí? Muy bien. A más de ello, mencionábamos también de que la Superintendencia de Bancos realiza ciertas resoluciones cuando lo considera pertinente, ya sea para crear o modificar alguna cuenta o subcuenta del catálogo que ya se encuentra creado, ¿ok? Entonces, eso es lo que habíamos revisado hasta el momento. Les decía también que cuando hablamos pues de la contabilidad del sector financiero, estamos hablando de una contabilidad bancaria. ¿Qué es una contabilidad bancaria? Es aquella que cuantifica las operaciones bancarias, es decir, operaciones activas, pasivas, ¿verdad? Que se encuentran enmarcadas tanto en las disposiciones legales como en las disposiciones contables, con la finalidad de determinar y analizar las situaciones económicas y financieras, ¿no? Básicamente, aquí estamos hablando de que la contabilidad bancaria es una rama, ¿verdad?, de la contabilidad general. Aquí pues se van a aplicar los diferentes principios, normas que se aplican en una contabilidad general, ¿sí? Vamos a tener que hacer también aquí, registrar transacciones, ¿verdad? Los movimientos, ya sean, por ejemplo, de las operaciones activas, operaciones pasivas, para que al final podamos conocer la situación económica y financiera de la entidad, ¿ok? Es decir, saber si es que han habido pérdidas, ganancias y cómo se encuentra financieramente la compañía, ¿sí? La sociedad, perdón. Ahora, hasta allí lo que habíamos abordado en la clase anterior. Ahora, vamos ya a analizar el catálogo único de cuentas, ¿sí? Entonces, como lo venía diciendo, la Superintendencia de Bancos es quien ha diseñado el catálogo único de cuentas. ¿Cuál es el objetivo? Unificar el sistema contable del sistema financiero. Entonces, miren, este es el objetivo, unificar el sistema contable de todo el sector financiero, ¿ok? Así como la Superintendencia de Compañías, pues ellos también tienen o disponen de un software, perdón, de un plan de cuentas que permite unificar, ¿sí? Unificar eh, el sistema contable a sí mismo. La Superintendencia de Bancos busca realizar, pues, obtener el mismo objetivo. Este
catálogo único de cuentas es de uso obligatorio para todas las entidades del país, todas las entidades financieras del país. Tanto para los bancos privados, aquí sí es muy importante que nos vayamos grabando esto. Miren, es importante que nos vayamos grabando estas siglas, ¿sí? Estas iniciales, perdón. ¿Por qué? Porque cuando ya tengamos nuestro plan de cuentas, ahí en la parte superior, ¿sí? En la parte superior van a estar estas iniciales. Quiere decir que para estas entidades es que están habilitadas las cuentas y subcuentas, ¿no? Entonces, miren, este catálogo va a ser utilizado por los bancos privados, también por las corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas, eso es TH, ¿sí? Para la Corporación Financiera Nacional, creo que esta sí se nos hace conocida, ¿verdad? La CFN, siempre hemos escuchado hablar de la CFN. Para el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, ¿ya? Para el Banco del Estado, miren, el Banco del Estado también tiene que apegarse a este catálogo único de cuentas. Bueno, aquí nos dice el Banco Nacional de Fomento, pero ya sabemos que, aquí creo que le borré. Ahora este es conocido o se llama, ¿cómo se llama? Ban Ecuador, ¿verdad? Sí, acá está, Ban Ecuador. Entonces usted lo va a encontrar, lo va a conocer como Banec, ¿ok? Tenemos pues también las casas de cambio, ¿sí? Las casas de cambio, los almacenes generales de depósito, ¿sí? Y por último, el sistema de garantía crediticia. Entonces, para todas estas entidades es de uso obligatorio el plan de cuentas, ¿sí? Bancos privados, por acá también están los bancos públicos, pues, ¿no? Ya aquí hablamos del Ban Ecuador, bueno, algunas instituciones que pertenecen al sector público, ¿no? Al decir almacenes generales de depósito, ¿a qué se refiere, profesor? Bueno, la verdad es que dentro del sistema financiero, recuerden que dentro del sistema financiero se encuentran, por un lado, los bancos, se encuentran también algunas sociedades financieras y algunas instituciones de servicios auxiliares, ¿ya? A la final, pues puede ser que aquí se esté refiriendo a este tipo ¿cómo es? De instituciones auxiliares. O si revisamos, permítanme un segundo, si vamos a ver qué son los almacenes, ¿sí? ¿Cuál era el generales de depósito, verdad? A ver. En el caso de los almacenes generales de depósito nos dice que un almacén general de depósito es una entidad dedicada a almacenar y manipular mercancías bajo su custodia, ¿ya? A eso se refieren con un almacén general de depósito, ¿sí? Repito, es una entidad dedicada a almacenar y manipular mercancías bajo su custodia, ¿sí? Este tipo de almacenes ubicados en las zonas aduaneras están autorizados legalmente para el control de mercaderías en tránsito. Pueden ser públicas o privadas, ¿ya? Entonces, bueno, estas son instituciones que se encuentran también bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos, ¿sí? Ok, bueno. Seguimos con nuestro tema, ¿no? El catálogo único de cuentas. Nos dice el código, perdón, el marco conceptual del catálogo único de cuentas para el uso de las entidades de los sectores financieros público y privado que las entidades de los sectores financieros, tanto público y privado, no podrán utilizar cuentas diferentes a las establecidas en el catálogo único de cuentas sin autorización previa de la Superintendencia de Bancos.
¿Se ven? Era algo de lo que yo les estaba mencionando. Por eso estaban las resoluciones. Si no está la institución, ¿verdad? O este grupo de instituciones no está habilitada para hacer uso de una cuenta, de una subcuenta, no la puede utilizar, salvo que exista una autorización a través de una resolución para que puedan hacer uso. Ahora, ¿qué es lo que sí pueden hacer? Abrir subcuentas auxiliares, ¿verdad? Que pueden ser utilizadas para el mejor registro y control de sus operaciones. ¿Ya? Eso sí pueden hacer, crear cuentas, o perdón, subcuentas auxiliares, ¿ok? Entonces ya vamos a ver la estructura, por cierto, cómo identificar cuando estamos hablando de una cuenta, de una subcuenta, una cuenta auxiliar, ¿ya? Entonces, incluso, ¿qué es lo que se hace para poder crear una cuenta auxiliar? Es ir creando, adicionando los códigos, los dígitos a una subcuenta, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver, sí, ya vamos a ver. El catálogo único de cuentas contiene la indicación de la entidad usuaria de determinada cuenta. Las entidades de los sectores financieros público y privado solo podrán realizar operaciones autorizadas por la ley y aquellas normadas por la Superintendencia de Bancos y por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Entonces, cuando nos dice que va a contener las indicaciones, se está refiriendo, a ver, déjenme, voy a dejar de compartir para compartir todo, ¿ya? Entonces se está refiriendo a esto, a este detalle donde se muestra, ¿no? Qué tipo de entidad financiera puede hacer uso de cada una de las cuentas, ¿ya? En este momento no estamos compartiendo nada, ¿verdad? No, Sí, ya. no, profe. No, no se ve nada. Oh, no, nada. Listo, muy bien. Vamos ahora sí nuevamente. Comparto la pantalla. Entonces, como les decía, pues aquí se refiere a que y aquí ya hay una indicación para cada una de las cuentas. Me avisan cuando ya se pueda visualizar, por favor, ¿no? Y Ya ahora se sí. puede. Ya se puede. Ok, entonces miren, en la parte superior se encuentra ya indicado quién puede hacer uso de cada una de las cuentas, ¿no? A eso es lo que se refiere, ¿sí? Y nuevamente nos hace énfasis que solo debe de ser utilizado. Este plan de cuentas solo debe de ser utilizado por las entidades de los sectores financieros públicos y privados, porque para ellos ha sido creada, pues, ¿no? Entonces ya las empresas públicas, las empresas comerciales tienen su plan de cuentas. Entonces, el que acabamos de observar hace poco, es solo para uso de las entidades que pertenecen al sector financiero, nada más. ¿Ok? Listo. Continuamos. Ya falta poco para venir a la parte práctica, ¿sí? Ya nos estamos dando cuenta que ya estamos hablando de un plan de cuentas, así que muy pronto iniciamos con los registros contables, ¿sí? Seguramente están muy empeñosos en ya comenzar a hacer la práctica, ¿sí? Muy emocionados. Juiciositos. Bueno, listo. A ver, chicos, entonces, ¿qué contiene un catálogo único de cuentas? Va a contener un plan de cuentas, instrucciones generales para el registro de estas transacciones, va a haber un instructivo para el uso de cada una de las cuentas y va a haber un formato de balances básicos. Si nosotros nos dirigimos a la página web de la Superintendencia de Bancos, sí, permítanme, estoy intentando abrir la pestañita que hace poco estuvimos viendo. Creo que sí se puede visualizar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Ya, entonces miren, aquí nosotros en la parte
inferior vamos a tener, miren que aquí nos encontramos catálogo de cuentas. Inicialmente empezamos con el catálogo del sistema financiero. Recuerden que ahora también ya hay un catálogo de cuentas para el sistema de seguridad social. Ya, entonces nos vamos a centrar en el primero. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vamos a tener el plan de cuentas y el catálogo. ¿Sí? El plan de cuentas y el catálogo. El plan de cuentas viene a ser, déjenme ver, este que les estaba aquí mostrando, se descarga con el nombre. ¿Con qué nombre se descarga? Permítanme un segundo. Ya, se descarga con el nombre CUC, Catálogo Único de Cuentas, Plan de Cuentas del 28 de diciembre de 2021. A este se refiere con el plan de cuentas. De allí, nosotros podemos descargar, ¿sí?, el descriptivo de cada una de las cuentas. Es decir, dentro del activo, y hasta para empezar, aquí nos dan una definición de qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, ¿verdad? Y dentro del activo se encuentran las diferentes los diferentes grupos de cuentas, y hay una descripción a qué se refiere cada uno de esos grupos de cuentas, ¿sí? Entonces, esto lo podemos encontrar en la página de la Superintendencia de Bancos. Miren, aquí se encuentra la dirección. En todo caso, yo de todas formas les voy a subir en la plataforma una carpetita en la que va a encontrarse en primer lugar el plan de cuentas y luego los descriptivos, ¿sí? Entonces, esto yo les voy a compartir para que ustedes puedan tener acceso al documento original, ¿sí? Listo. Con respecto a la codificación del catálogo único de cuentas, ¿sí?, tenemos que la codificación se basa en el sistema decimal, ¿verdad? El sistema decimal, voy aquí a marcarlo, ¿sí? Se basa en el sistema decimal. ¿Por qué razón? Porque es el que se considera el más idóneo para el procesamiento de la información contable. ¿Ok? ¿En dónde? En los sistemas, ¿verdad? En los sistemas computarizados. Así como en el plan de cuentas de la Superintendencia de Compañías, ¿verdad? También hace uso de el código, en este caso corresponde al sistema decimal, es decir, solamente a dígitos numéricos y no a letras. Asimismo, ¿no? El plan de cuentas de la Superintendencia de Bancos solo hace uso de ese sistema decimal. ¿Por qué? Porque es el que facilita el procesamiento de esta información a través de un sistema contable, a través de un sistema ya computarizado, ¿sí? La asignación de dígitos a los códigos de las cuentas se realizan siguiendo la práctica de 2 números o de 2 dígitos, ¿verdad?, por nivel. A esto se exceptúa los códigos de los elementos de los estados financieros. Entonces, aquí podemos observar, ¿sí?, cómo se encuentra estructurado un código, ¿sí? Entonces, con excepción de los elementos del estado financiero, tiene solo un dígito, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de los estados financieros, estamos aquí hablando de activo, pasivo, patrimonio, gastos, ingresos, las cuentas de orden, contingentes. Sí, ese es el elemento del estado financiero, ¿sí? Entonces, de allí en adelante, ya viene la asignación de los dígitos, se va realizando de 2 en 2 por cada nivel. Entonces, si tiene solo un dígito, ¿ok? Si solo tiene un dígito, se está refiriendo que ese dígito o ese primer dígito corresponde al elemento del estado financiero.
Si ya tiene 2 dígitos, estamos hablando ya que ese es un grupo de cuentas. Si tiene 4 dígitos, nos estamos refiriendo aquí a las cuentas. Miren, si es de 4 dígitos, es a las cuentas. Si tiene 6 dígitos, a las subcuentas. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo. Tenemos, para empezar, el código 1105, perdón, 110105. ¿Ya? Esta vendría a ser una subcuenta. ¿Cuál viene a ser la cuenta? Caja. Caja. Y caja pertenecería al grupo de cuentas fondos disponibles. Fondos disponibles pertenecería a el elemento activo, pues, ¿no? Al elemento del estado financiero, a los activos. ¿Sí? Entonces, así mismo, es como en contabilidad general, ¿verdad? En contabilidad comercial, así mismo, ustedes encuentran un plan de cuentas que se encuentra distribuidos por códigos, ¿verdad? Sí, sí se acuerdan, ¿no? Listo. Entonces, así mismo, ¿no? En contabilidad general, el primer dígito corresponde al elemento del estado financiero. Si ya tiene 2 dígitos más, allí hablamos de el grupo de cuentas. Asimismo, si ya tiene 2 dígitos más son las cuentas, y si tiene 2 dígitos más son las subcuentas. Asimismo acá, ¿ok? Entonces, miren, me parece que por aquí lo decía, pero lo obligatorio es que tengan hasta 6 dígitos. Es obligatorio que el plan de cuentas que se utilice sea de al menos hasta 6 dígitos, ¿ok? Pero de allí, las entidades financieras, si lo consideran necesario, pueden utilizar pues 2 dígitos más, por ejemplo, para las cuentas auxiliares. Creo que eso sí lo dijimos, ¿verdad? Entonces, de aquí uno puede desprender. Ejemplo, decimos nosotros la subcuenta efectivo, ¿ya? Bueno, tal vez aquí no podríamos haber hecho ese ejemplo. Permítanme un segundo, voy a compartir mejor el plan de cuentas. ¿Se puede visualizar? ¿Todavía no? Sí. Ya, miren. Por ejemplo, a ver. Miren, aquí está la subcuenta 110310. No sé si alcancen a leer cuál es el nombre de la subcuenta. 110310. Bancos e Bancos instituciones e financieras locales. instituciones. Muy bien, bancos e instituciones financieras locales, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos tener información más específica, vamos a suponer que aquí se está haciendo uso, por ejemplo, o aquí interviene el Banco Pichincha, Banco Guayaquil, ¿ok? Entonces, aquí se puede crear una cuenta auxiliar que diga, pues, ¿no? Banco Guayaquil, Banco Pichincha, todas aquellas instituciones que sean locales, que sean dentro del país, ¿verdad? Asimismo, si hubiera alguna entidad que sea extranjera, ¿verdad? Entonces también se puede crear aquí las cuentas auxiliares en donde se especifique la entidad financiera, ¿no? Como para conocer datos más específicos, ¿no? A eso es lo que se refiere. Podemos crear esas subcuentas, más no modificarlas, ¿ya? No sé si tal vez hasta aquí exista alguna pregunta, por favor. ¿Hay hasta aquí alguna pregunta? No hay. Seguros, si está todo entendido. Listo, bueno, entonces continuamos, ¿ok? Vamos a continuar. Ahora, como lo había
indicado ya segundos antes, ¿no? Cuando nosotros hablamos aquí de los elementos de estado financiero, ¿verdad? A esos son los que van a corresponder, o sea, cómo van a estar clasificadas las cuentas. Los tres primeros números, es decir, el 1, 2 y 3, van a comprender a las cuentas de, si es 1, a las cuentas de activo, si es 2, a las cuentas de pasivo, si es 3, a las cuentas de patrimonio, ¿sí? Estas son aquellas que están destinadas para poder formar un estado de situación financiera. Si es que hablamos del elemento 4, aquí nos estamos refiriendo a los gastos. Y si es el 5, es a los ingresos. Aquí sí hay un poquito de diferencia, porque en el catálogo, en el plan de cuentas de la Superintendencia de Compañías, el elemento 4 corresponde a los ingresos y el 5 a los gastos. ¿Ya? Entonces, pero aquí ya nos estamos dando cuenta a qué corresponde. El elemento 4 es a los gastos y el elemento 5 pertenece a los ingresos. El elemento 6 integra las cuentas contingentes. ¿Sí? Las cuentas contingentes. Déjenme ensombrearlo por aquí. Ya, estas cuentas contingentes agrupan los compromisos y obligaciones eventuales. Y por último, el elemento 7 resume las cuentas de orden y de control indispensable para una acertada administración. ¿Sí? Entonces ya conocemos cómo van a estar identificados los elementos de los estados financieros. Y para ir más o menos finalizando, ¿sí? Para ir finalizando, vamos a conocer un poquito de la descripción y dinámica de las cuentas, ¿ok? Pero de manera general, ¿no? Vamos aquí a conocerlo de manera general. Entonces, según el marco legal, según, sí, así es, el marco legal, marco conceptual, perdón, las definiciones y dinámicas de las cuentas que se encuentran incorporadas en el catálogo único de cuentas ya consideran las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero, ya también considera en lo que concierne a la codificación de resoluciones monetarias financieras de valores y seguros, así como también la codificación de las normas de la Superintendencia de Bancos, ¿sí? Así también se han considerado algunos aspectos relacionados con las normas internacionales de información financiera. ¿Ok? Entonces imagínense, si a una compañía, una empresa, pequeña o mediana empresa, ya se está obligando prácticamente a aplicar las NIF, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más a una entidad financiera? Entonces, hay un documento, déjenme ver, no sé si ese lo tenía yo abierto, creo que ese no lo tenía abierto, pero allí se encuentran las dinámicas de las cuentas, ¿sí? En la próxima clase voy a ver si es que revisamos así como que a breves rasgos cuando una cuenta se debita, cuando una cuenta se acredita. Eso es lo que se refiere en la dinámica de las cuentas. A ver, voy a ver si es que se ejecuta rápido. ¿Ya? Se está demorando un poquito. Bueno, en la próxima clase vamos de pronto a revisar un poquito más a fondo. Ahí abrió. ¿Sí? Vamos a revisar un poquito más a fondo el tema de la dinámica. ¿Ya? Aunque claro que no lo vamos a poder hacer en su totalidad.
¿verdad? Porque son muchas cuentas. Si ustedes descargaran el plan de cuentas, se dan cuenta que es bastante. Ya, pero miren, en este documento se encuentra la descripción de tanto del elemento del estado financiero como el grupo de cuentas y las subcuentas. ¿Ya? O sea, aquí está más desglosado ese plan de cuentas. Por ejemplo, aquí está activo y nos da una descripción. ¿Qué es un activo? A ver, ahí está. ¿Qué es un activo? ¿Verdad? ¿Cuáles son las cuentas que integran los activos? ¿Sí? Miren, ahí hay información. En este caso aquí no hay la dinámica de las cuentas porque estamos hablando solo del elemento del estado financiero. Pero miren acá. Aquí tenemos ahora el grupo de cuentas. El primer grupo del activo es fondos disponibles. Aquí se encuentra cuáles son las cuentas que la integran o que integran el grupo de fondos disponibles, que es caja, depósitos para el encaje, bancos y otras instituciones financieras, efectos de cobro inmediato, remesas en tránsito, ¿sí? Entonces, aquí hay una descripción de a qué se refieren con los fondos disponibles, ¿sí? ¿Qué son fondos disponibles? O cuando se registra esta cuenta, registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad para sus operaciones regulares y no está restringido su uso. Comprende las cuentas que se registran en efectivo o equivalente de efectivo, tales como caja, depósitos para encaje, depósitos en bancos y otras instituciones financieras, efectos de cobro inmediato y las remesas en tránsito, ¿no? Entonces, miren, comprende las cuentas que se registran en efectivo y equivalente al efectivo. Entonces, en el plan de cuentas de la Superintendencia de Compañías, por ejemplo, aquí estaría considerando justo esta cuenta, pero acá utilizamos fondos disponibles. Así como estamos viendo esta, miren, ahora hablamos ya de las subcuentas. Entonces, dentro de fondos disponibles o el grupo de fondos disponibles se encuentran las cuentas caja, ¿sí? Y dentro de caja están las subcuentas efectivo y caja chica. Aquí sí podemos visualizar la dinámica de las cuentas. Miren ustedes. ¿Cuándo se debita la cuenta caja? ¿O por qué? Por los ingresos de dinero en efectivo, tanto en moneda de uso local u otras monedas. ¿Cuándo más se debita? Por las transferencias internas en efectivo. ¿Ya? Aquí está todas las situaciones por las cuales se debita la cuenta caja y cuándo se acredita. ¿Sí? En otras palabras, pues aquí tenemos como una personificación de cuentas, ¿no? Algo que diríamos nosotros en una contabilidad básica, es como una personificación de cuentas. Aquí también sabemos cuándo debitamos, cuándo acreditamos una cuenta, es decir, la teoría del cargo y del abono, ¿sí? Entonces todo eso está descrito aquí, ¿ya? Como para que nosotros, si tenemos una duda de cuándo utilizar tal cuenta, podamos recurrir a este descriptivo de cuentas, ¿sí? Muy bien. Tal vez hay alguna pregunta, chicos. Hasta allí nos vamos a quedar el día de hoy, ¿sí? Ya en la siguiente clase haremos como que un breve resumen de lo que es el plan de cuentas. Ya en la siguiente vamos a tener la siguiente lámina, ¿sí? Entonces, mientras tanto, no sé si existe alguna pregunta de lo que hemos explicado el día de hoy, la noche de hoy. No hay preguntas. Yo creo que no. Así parece. Es que nos está dando detalladito por ejemplo, la pregunta que yo tenía ya usted me la respondió, que era sobre las subcuentas, y ya sé que si se llega a dar, se puede hacer con unas auxiliares así motorizadas por
por la compañía. Y lo que especula también es como, es como cuando uno trabaja en un banco. Si yo no estoy seguro de lo que voy a hacer, puedo revisar los apuntes de dónde puedo hacer la transacción, por decirlo de esa manera, sí, ¿verdad? Claro, exactamente. Sí, o sea, efectivamente, aquí en la página de la Superintendencia de Bancos está toda la información. Claro que, pues, tendríamos que sí tener mucha paciencia como para poder analizar todo. Si nosotros solo revisáramos el plan de cuentas, a ver, déjenme, hagámosle una revisión así súper rápida, miren. Tiene 26 páginas el plan de cuentas. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí están todas las cuentas y subcuentas. Cuentas, perdón, los elementos de los estados financieros, los grupos de cuentas, las cuentas y hasta las subcuentas. Hasta allí están. Ya auxiliares no, porque eso ya lo realizaría cada entidad financiera. Pero miren, o sea, es bastante extenso, pues, ¿no? Entonces que sí, lo que sí vamos a hacer es ir analizando al menos los grupos de cuentas. Eso sí vamos a ir analizando, ¿ya? Cuando nos referimos a fondos disponibles, cuando nos referimos, por ejemplo, a operaciones interbancarias, eso sí vamos a ir revisando, ¿ya? Para conocer al menos eso, ¿ya? Entonces, eso ya lo hacemos en la siguiente clase, ¿sí? Entonces, de momento, chicos, bueno, vamos a ir finalizando. Me gustaría que vayan activando sus camaritas y mientras tanto, pues bueno, yo les agradezco por haber prestado atención, ¿sí? A todos los que lo hubieran hecho, ¿sí? Entonces tengan la bondad pues de ir activando sus camaritas. Déjenme dejo de compartir. Y bueno, se van un poquito tranquilos porque no hay tarea. ¿Ya?